Las relaciones entre la Unión Europea y América Latina se han intensificado en los últimos años. Prueba de ello es que la próxima semana se reúnen en Bruselas el Parlamento Europeo con los parlamentos latinoamericanos, Eurolat. Y también el 10 y 11 de junio se van a reunir los estados y gobiernos, se van a reunir los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea con los presidentes de América Latina. Esta reunión tiene por objeto debatir diversos temas y desafíos importantes entre ambos continentes. Países emergentes como Brasil tienen retos debido a la disminución de su crecimiento económico, o también la violencia en México, o todavía la importante pobreza que hay en ciertos países latinoamericanos. Sin embargo, otros países como Chile, Perú, Colombia, a pesar de la crisis mundial, han seguido creciendo. Igualmente, el reto ahora es Cuba. Tal vez un acuerdo entre la Unión Europea y Cuba. También se debatirá la situación de Venezuela y su delicada situación económica. Hemos invitado a diversos eurodiputados de diferentes grupos políticos y así tenemos al presidente de Eurolat, Ramón Jáuregui. Gracias por estar con nosotros. Encantado, muchas gracias. Igualmente al vicepresidente del Grupo Liberal, Fernando Maura. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también a Ernesto Urtasun del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Bueno, empezaré por la izquierda. Solo por esta vez. Solo por esta vez. Bien, la idea es quizás si nos pueda dar algún comentario sobre estas relaciones que han aumentado enormemente entre Europa y América Latina. Bueno, empecemos por decir que Europa ha estado bastante ausente de América Latina en los últimos años, ¿no? Yo creo que ese sentido autocrítico tenemos que tenerlo, porque ciertamente hemos perdido en los últimos años bastantes ocasiones de estar más presentes en la vida política y económica latinoamericana. Ciertamente la señora Mogherini en los últimos 4 meses ha dado un impulso nuevo a las relaciones con América Latina, ha estado allí 3 veces, recuerdo en Costa Rica, en la cumbre de CELAC, ha estado en Cuba con Raúl Castro y ha estado en la cumbre de las Américas en Panamá. Yo creo que esta cumbre que hacemos ahora en los próximos días en junio es una cumbre muy importante para que Europa retome América Latina, mire hacia allí, hacia lo que está pasando allí, hacia las oportunidades que hay, hacia lo que tenemos que hacer. Yo creo que tenemos mucho que hacer juntos, primer plano, es decir, que América Latina y Europa, en el ámbito de la gobernanza del mundo, tenemos mucho que decir juntos, y en el ámbito de las relaciones entre ambos continentes tenemos mucho más que hacer también juntos. Este sería, digamos, el titular para dar también lugar a mis compañeros sobre el tema. Gracias. Fernando Maura. Bueno, básicamente el planteamiento que describía con mucha razón Ramón hace un instante es consecuencia de una ausencia absoluta de política exterior de la Unión Europea hasta esta nueva Comisión Europea, porque todos los que estaban en esta casa antes de esta legislatura recordaban que la predecesora de la señora Mogherini ni siquiera comparecía en el Parlamento Europeo para dar cuenta de sus gestiones, entre otras cosas porque no había gestiones en materia de política exterior. A partir de ahora es cuando empieza a producirse algo que se parece al principio de una política exterior, pero con todas las prevenciones en este sentido, no solamente en el caso de la Unión Europea con Latinoamérica, que es una cuestión de carácter paradigmático, sino también con lo que significa la vecindad este, con lo que significa la vecindad sur. En definitiva, estamos empezando a trabajar en ese terreno y por lo tanto podemos decir por un lado que se ha hecho muy poco, como bien decía Ramón, pero por el otro podemos decir que tenemos todo por hacer. Por lo tanto, tenemos un terreno de recorrido muy importante que desarrollar. Gracias. Ernest. Bueno, yo creo que en los últimos años lo que ha ocurrido es que la Unión Europea ha estado gastando muchos esfuerzos en la gestión interna de la crisis de la eurozona y eso ha debilitado un poco su acción exterior. Yo creo que eso es bastante evidente en los últimos años.
y porque al final el día tiene 24 horas y al final los líderes políticos pues pueden ocuparse no de todo, ¿no? Yo creo que la política exterior ha sido un poco ausente, la gran ausente de la Unión Europea en los últimos años, eso como marco general. Yo creo que hay una voluntad, si la veo, de retomar una presencia más activa en las relaciones exteriores, con la nueva alta representante, también en relación con América Latina, y yo creo que con América Latina tenemos seguramente dos problemas, ¿no? El primero que yo creo es que la dinámica y la retórica habitual de lo que habían sido las relaciones muy basadas en los tratados de libre comercio bilaterales, que desde nuestro punto de vista de mi grupo pues no han acabado de funcionar bien, esa dinámica está un poco agotada, y por otra parte pues tenemos los distintos planes de acción que se han ido aprobando en las distintas cumbres de la Unión Europea y CELAC, pues se han desarrollado muy poco, había cuestiones muy interesantes en algunos de ellos, después podremos entrar más en detalle, ¿no? Pero por ejemplo en el último plan de acción había toda una serie de compromisos en materia de lucha contra la violencia de género y contra los feminicidios pues que no han sido desarrollados, ¿no? Y por lo tanto yo creo que tenemos un problema de enfoque de las relaciones y luego de aplicación de los compromisos, ¿no? Y yo evidentemente espero que en esta cumbre pues seamos capaces de desbloquear eso, ¿no? Bien, ahora ya pasemos a temas ya más concretos, sobre todo el actual, que es las relaciones con Cuba. Los Estados Unidos han abierto unas posibilidades. ¿En qué situación se encuentra Europa? ¿Va a negociar un acuerdo? ¿Es posible un acuerdo con Cuba? ¿Hay algunas líneas rojas que no hay que atravesar? Yo creo que va a haber un acuerdo con Cuba en este próximo año seguro. Para empezar, quiero recordar que Europa inició las conversaciones con Cuba en abril del año 2014, 8 meses antes de que Obama anunciara la apertura de conversaciones con Cuba. Pero pienso que nuestro proceso de negociaciones, que lleva ya 4 rondas, tendrá obviamente algunos problemas en el ámbito político, derechos humanos, etcétera, pero mi impresión es que ese acuerdo se va a producir. Pienso también que Estados Unidos y Cuba van a restablecer embajadas este mismo año. Y pienso y quiero creer que Estados Unidos va a levantar el embargo sobre Cuba quizás a final de este año. Ese es mi pronóstico. Y pienso que aunque el gobierno cubano no vaya a cambiar su modelo, digamos, sociopolítico, porque ellos se sienten orgullosos de su revolución y por tanto no es fácil hacer una injerencia política ahí, mi impresión es que Cuba va a cambiar como consecuencia de todo esto. ¿Por qué? Porque el intercambio tecnológico, apertura del espacio radioeléctrico, el intercambio de empresas, de comercial y sobre todo de personas va a ser tan brutal en los próximos 5 años que muy probablemente ese régimen se tiene que adaptar a un régimen abierto y democrático. Esta es mi esperanza. Yo por eso soy prudente, inteligente, en el sentido de querer avanzar en esa dirección, y tengo la impresión de que una dictadura, porque creo que lo fueron, se acaba, sinceramente, y lo que temo, y hablaremos de eso después, es que una democracia, como en el caso de Venezuela, quizás se está cerrando. Esta es mi preocupación sobre esos dos problemas. Fernando. Bueno, mi opinión en relación con la segunda parte de la pregunta que formulaba, que es en relación con las líneas rojas especialmente. Del futuro acuerdo. Por una parte está la cuestión comercial, que parece que tiene su recorrido tanto desde el punto de vista de Estados Unidos como de la Unión Europea, pero a mí me parece que la Unión Europea no debe basar su aproximación al acuerdo con Cuba solamente en el aspecto comercial, tendría que establecer un plus. La Unión Europea, si se ha definido por algo en lo que significa la Unión Europea para el resto del mundo, es en su defensa de valores, de derechos humanos, de libertades democráticas, y por lo tanto nosotros como grupo y yo mismo como parlamentario he dirigido una carta, una pregunta confirmada por otros compañeros míos en el Parlamento, pidiendo a la señora Mogherini que en la agenda de conversaciones que ella va a tener con las autoridades cubanas, que ya incorpora el fenómeno de derechos humanos, solicite con carácter previo a las conversaciones de carácter técnico, de carácter comercial, la liberación de todos los presos políticos que están en la isla. Bien, Ernest.
Bueno, yo creo que estamos enmendando un error histórico, que es que todo lo que se ha hecho desde los Estados Unidos y también en los últimos años desde la Unión Europea en relación con Cuba ha sido un auténtico fracaso, ¿no? Y la prueba del fracaso es que estamos ahora corrigiendo el tiro, ¿no? Yo creo que en este sentido hay que recordar que Cuba es el único país de América Latina con el que la Unión Europea no tiene ningún tipo de acuerdo. Y hay que sobrepasar esta situación porque se ha abierto una nueva etapa y es muy importante que eso finalice bien, ¿no? Yo creo que la Unión Europea además está trabajando, y creo que están negociando bien, pero está trabajando además con unos márgenes siempre un poco estrechos, que son los que establece aquella posición común que se adoptó en el año 96 y que nosotros creemos que debe ser derogada, porque ya no tiene ningún sentido en el nuevo escenario que se ha abierto que esa posición común se mantenga, ¿no? En cualquier caso, yo sí que espero que el acuerdo se pueda cerrar. Me quiero añadir al optimismo de Ramón. Yo no sé si los Estados Unidos van a levantar el embargo a finales de este año, pero en fin, si eso fuera una realidad, pues sería una excelente noticia. Y al final lo que estamos haciendo con Cuba es normalizar una situación que no era normal. Hay también diversos temas que se van a discutir en estas grandes reuniones que van a haber la próxima semana, que son, por ejemplo, los problemas de la inmigración, el tema importante de la energía, ¿no? O el medio ambiente, la gran reunión de París. ¿Qué pensáis sobre estos temas que son parte de la agenda? Yo creo que, por ejemplo, en la cumbre de París, si América Latina y Europa lleváramos una posición común, y podríamos llevarla, porque nuestra sensibilidad, nuestra manera de ver el futuro, nuestra conciencia sobre el cambio climático, etcétera, puede ser común. Si uniéramos nuestras fuerzas en las mesas de la gobernación internacional, seríamos mucho más fuertes. La cumbre UE-CELAC en gran parte está dirigida a eso, a hacer más fuerte la alianza estratégica regional para hacer más fuerte nuestra presencia en las grandes mesas de la globalización del mundo. Yo creo que lo que tendríamos que plantearnos es una apuesta también desde la Unión Europea para ayudar a América Latina en todo lo que hace referencia a las energías renovables, pero teniendo también en cuenta que se trata de países que están en una situación de crecimiento económico y que habrá que establecer algún tipo de cautela en el sentido de que no se puedan exigir estándares excesivos que les dificulten lo que realmente ellos necesitan, que es crecimiento para generar una base de estabilidad social y económica, que es lo que se ha venido produciendo en Europa en las décadas anteriores, que es la clase media, que es tener clases medias sólidas, potentes, sobre los que se asiente una política económica, una política democrática, una política de bienestar social, en definitiva, que se acerquen a una serie de criterios y de paradigmas como los que de hecho han ido funcionando en otro tiempo en Europa. Por lo tanto, es importante apostar por eso mismo, pero con esas cautelas que permitan que esos países no estén ahogados desde el punto de vista de acometer su crecimiento económico. Bueno, en relación a la cumbre de París, yo creo que sería muy deseable, como decía antes Ramón, de que pudiéramos llegar a europeos y latinoamericanos con una posición común, comprometida, fuerte, en la necesidad de un nuevo acuerdo en la lucha contra el cambio climático. Además, permitiría, yo creo, iniciar esa nueva relación de diálogo político que necesitamos con América Latina, en la cual intentamos ponernos de acuerdo y dialogar sobre las grandes cuestiones globales. Yo creo que hay un canal para profundizar en las relaciones muy importante, ¿no? Desde ese punto de vista, en la Asamblea Parlamentaria estamos debatiendo en estos momentos un texto sobre cambio climático con parlamentarios de América Latina y de Europa, que esperemos, si todo va bien, pues que pueda ser aprobada en el marco de la Asamblea Parlamentaria y que eso inste de alguna forma a los gobiernos pues a poder dialogar y a tener una posición sobre esta cuestión, ¿no? Yo creo que si europeos y latinoamericanos somos capaces de llegar con una posición fuerte en París, podemos tener un impacto muy positivo, ¿no? Yo creo que sería muy, muy deseable. Bien, una última pregunta más personal, diría yo, siempre la hago además al final. Y si sois optimistas o pesimistas en relación, un poquito más concreta, en relación a esta próxima reunión de Eurolat, como la relación de la cumbre latinoamericana, porque a veces se critica de que para qué sirven todas estas cumbres. Bueno, yo tengo la esperanza de que vengan todos los jefes de Estado, o casi todos. Ya esto es importante, porque a veces la medición del éxito de una cumbre es qué capital, digamos, político ha concentrado. Creo que van a estar casi todos, y esto ya es importante. Segundo, va a haber una parte de reunión, retiro que llaman,
en la cual van a hablar un poco a solas, sin tener que hacer un discurso retórico, mirando a la tele de cada país, el discurso de cada presidente, que a veces hacen las cumbres completamente retóricas y poco productivas, ¿no? Y yo luego creo que va a haber varias cumbres paralelas. Va a haber una reunión con Mercosur, que quizás lance el diálogo con Mercosur, va a haber el anuncio del acuerdo, de la renovación del acuerdo con México, con Chile, va a haber un acuerdo con Ecuador, es decir, va a haber, digamos, toda una serie de acontecimientos políticos paralelos. Espero que sea para bien. Espero que sea un éxito. Va a haber muchos acontecimientos paralelos también de cumbre académica, cumbre empresarial, cumbre parlamentaria, cumbre social. Bueno, vamos a intentar que de todo esto salga una única convicción, y es que América Latina y Europa tienen que mirarse más y no darse la espalda. Bien, ¿optimista o pesimista? En cuanto al optimismo o pesimismo, depende mucho de lo que se pida a la cumbre. Si pedimos que la cumbre resuelva todos los problemas de comunicación que existen entre la Unión Europea y América Latina, sabemos que puede ser un fracaso, pero no podemos pedir ese tipo de cosas. Tendremos que pedir algo que es fundamental, que es que haya una comunicación. La propia cumbre ya va a ser un factor de comunicación, y eso ya como tal es positivo. Y a partir de ahí podemos iniciar un camino y que luego se va a recorrer con temas concretos, con objetivos concretos, que ya iremos viendo cómo se van produciendo, pero en principio el hecho de la cumbre es positivo siempre y cuando no pidamos el oro y el moro para los resultados de la cumbre. Bueno, yo creo que evidentemente no hay que pedir el oro y el moro, pero las cumbres a veces, muchas veces tienden a ser simples reuniones, ¿no? Una detrás de otra. No hay nada peor en un diálogo político entre países o entre bloques regionales que ir acumulando reuniones al más alto nivel una detrás de otra sin que ocurra nada. Y eso es muy habitual en el mundo de las relaciones internacionales, ¿no? Con lo cual, yo lo que sí espero es que no sea una foto vacía de contenido, que si se aprueba un nuevo plan de acción, pues que realmente haya voluntad política para desarrollarlo, porque el anterior prácticamente ha quedado sin desarrollar, como decía al inicio, y que podamos así pues desarrollar una nueva agenda, porque necesitamos actualizar nuestra agenda y encontrar un nuevo relato de nuestras relaciones, que ahora mismo creo que está agotado, ¿no? Por lo tanto, bueno, ni pesimista ni optimista, exigente. Bien, con estas palabras mágicas, diría yo, yo veo que hay más optimismo que pesimismo, lo cual me alegra mucho. Y Ramón Jáuregui, del Grupo Socialista, Fernando Maura, del Grupo Liberal, y Ernest Urtuzán, de Los Verdes. Muchas gracias. Y esperemos, después de esta reunión, a ver si podemos hacer otro debate. De balance. De balance. Encantado, cuando quieras. Gracias. Gracias. Gracias.